Hola, soy Atilio Montes. Bienvenido a este nuevo episodio de Yeke de Bolsillo. Hoy, en el capítulo 7, vamos a ver el apartado de el Estado autoritario que dio inicio en 1970 a la crisis del 2001. Nos situamos el 8 de junio de 1970 con la destitución de Onganía y la asunción de Levingston, que fueron los primeros pasos para el retorno institucional. Aquí empiezan los cabildeos para la Constitución de la Hora del Pueblo, la cual se firma en noviembre de 1970, con un acuerdo multipartidario que establecería elecciones inmediatas, sin exclusiones y con respecto de las minorías. Por su parte firman el peronismo, el radicalismo, el Partido Democrático Progresista, Unión Cívica Bloquista, Partido Socialista Argentino y el liberalismo ortodoxo. Por otro lado, no firmarán este acuerdo la Democracia Cristiana, el Desarrollismo y el Partido Comunista. La Hora del Pueblo es un término usado por Perón en 1952 que da cuenta de la liberación y la dignificación de las personas. Él lo consideraba imposible con el capitalismo o el comunismo. Luego del Pacto de la Hora del Pueblo, en marzo de 1971, Levingston intenta destituir al jefe de comandantes Lanusse, pero la Junta Militar lo impediría, así destituyéndolo y designando al mismo Lanusse como el nuevo presidente de la República Argentina. El 1 de mayo se firma el Gran Acuerdo Nacional, que hace la creación del exilio del Frejuli. Luego, en 1972, la juventud peronista lanza la campaña de Lucha y Vuelve para pedir el retorno de Perón. El 17 de noviembre, con el retorno transitorio de Perón, se da la reunión con los representantes del Frejuli y de la Hora del Pueblo. El 15 de diciembre, el Partido Justicialista llama un congreso para designar una nueva fórmula. Perón ordena la candidatura de Héctor J. Cámpora. En 1973, el 11 de marzo, las elecciones presidenciales con el porcentaje más alto de votos son historia. Con el triunfo de la fórmula Cámpora-Solano-Lima con el 49,5% de los votos, donde se dio amnistía a todos los presos políticos y el pacto social entre empresarios, trabajadores y el Estado. Balbín retira su fórmula en la segunda vuelta. El 25 de mayo asume la presidencia y luego, el 8 de junio, el ERP dice en una conferencia en Buenos Aires que no dejará de actuar hasta la llegada del socialismo. El 20 de junio, Perón regresa a la Argentina. Una gran multitud lo espera en Ezeiza. Una tragedia que sucedió ya que Perón se bajó en Morón y no en Ezeiza. Luego de aquí, el 24 de junio, se da la reunión con Balbín y el 12 de julio presenta su renuncia Cámpora, en lo cual asume el presidente de la Cámara de Diputados, Lastiri. En septiembre hay nuevamente elecciones presidenciales, con el triunfo de la fórmula Perón-Perón, con el porcentaje de 65,1% de los votos. El 24 de septiembre se declaran ilegales las actividades de la ERP y se prohíbe su adoctrinamiento y difusión, además de la literatura extranjera que atente con la forma de gobierno representativa y republicana del país. Luego, el 12 de octubre, asumen la presidencia. Ya en 1974 se dan las intervenciones a las provincias de Córdoba, Salta, Mendoza, Santa Cruz y Buenos Aires, y asimismo las intervenciones a las universidades de la UBA, Solano Mina, y la UNC Luperi presenta renuncia, pero esta misma es rechazada. Así se da la conciliación con la mayoría, se produce una relación compleja con la ERP y los montoneros, se da un plan económico redistributivo, que sería un pacto social, y el 12 de junio de 1974 hay una manifestación sindical en la Plaza de Mayo. Luego, un suceso que abatiría a la Argentina completa se da el 1 de julio con el fallecimiento del general Perón, lo cual deja a Isabelita al mando, quien asume en 1974 luego del fallecimiento del general. Se apoya mucho en López Rega, su ministro de Bienestar, en el cual van a plantear 5 objetivos. El primero, finalizar con la subversión, o sea, la AAA. El segundo, eliminar la infiltración izquierdista en la educación.
en donde habría un nuevo ministro de Educación, Ivanišević, y el rector de la UBA, Otalagano. El tercer punto objetivo sería el vuelco hacia la economía de mercado, abandonando las políticas proteccionistas e insistiendo en lo industrial. El cuarto objetivo, el sometimiento de los líderes sindicales. Se destituyó a algunos para lograr una jefatura más permeable y llevadera. Y el último objetivo, el quinto, lograr que los militares abandonaran una actitud de presidencia política y adoptaran una forma más favorable hacia el gobierno. Uno de los grandes problemas que acarrearía el gobierno de Isabelita serían los ministros de Economía, el cual el primero, Alfredo Gómez Morales, renuncia luego del acercamiento a la política de estabilización ortodoxa, y Celestino Rodrigo va a renunciar luego de hacer el plan de ajuste denominado el Rodrigazo el 4 de junio de 1975. Por último, asumiría Antonio Cafiero, que perduraría más tiempo que los dos anteriores. El 7 y el 8 de julio de 1975 se da una huelga nacional pidiendo la renuncia de López Rega y Rodrigo. Se dan cambios en la cúpula del ejército. Laplane lo va a suceder Videla. Isabel designa a Cafiero en la economía y a Robledo como ministro de Interior. Después de este suceso, Isabel enferma y pide una licencia de 5 semanas. En lugar de ella, tomará el poder Italo Luger, presidente del Senado, el cual va a crear el Consejo de Defensa y Seguridad para tomar participación directa en la lucha contra la subversión. El 17 de octubre vuelve Isabel. Las FFA ven problemas en la administración de Isabel. ¿Por qué? Dicen que hay un vacío de poder, falta de estrategia contra la subversión, hay corrupción, especulación en la economía, lo cual se produce en un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976 y encarcelan a Isabelita. Luego del golpe de Estado, el cual fue denominado como un proceso de reorganización nacional y el desalojo de la Casa Rosada, el apoyo de los partidos políticos varios, de la Iglesia y de los grupos económicos liberales hacen que asuma Jorge Rafael Videla, y como ministro de Economía terminaría Martínez de Hoz, el cual plantearía la derogación del derecho a huelga, la declaración ilegal, la CGT y a las organizaciones y secuestros a dirigentes y activistas sindicales. Luego de muchos años de la milicia en el poder, en 1981 Videla deja por cuestiones de salud el mando Viola, y Viola es reemplazado por Galtieri. En 1982 sucedería uno de los peores sucesos en la historia de la Argentina. El 2 de abril de 1982 se daría inicio a las guerras de las Malvinas. La Guerra de las Malvinas. Todo daría inicio un 24 de enero de 1982, cuando aparece en la prensa un artículo de Raucó que revelaba el plan para tomar las Islas Malvinas con el fin de crear un ambiente nacionalista. De aquí iríamos hasta el 2 de abril de 1982, donde el gobierno lanza el operativo sobre las islas, dando inicio a la guerra. El 8 de abril, Estados Unidos envía a su secretario de Estado Haig para mediar, pero el 30 de abril vence el plazo de negociaciones y Estados Unidos presenta el apoyo incondicional hacia el país de Inglaterra. El 1 de mayo, Inglaterra abre las hostilidades en la isla. El 2 de mayo, unen el crucero General Belgrano y provocan 323 muertes. De aquí pasamos al 17 de mayo, donde interviene Naciones Unidas mediante su secretario general Pérez de Cuellar, quien realiza un último acuerdo. Argentina lo rechaza y presenta con contrapuesta, que a su vez es rechazado por Gran Bretaña. El 26 de mayo, el Consejo sanciona la resolución 505 para continuar gestiones de paz, pero Gran Bretaña veta la resolución. Obviamente, esto trajo repercusiones, tanto externas como internas. Por el lado de las externas, generó una tensión con la OTAN, Naciones Unidas, Europa y Estados Unidos, e internamente se prueban las estrategias y el material bélico insuficientes de la FFA, donde se demuestra el desgaste de la cúpula gobernante, la prensa comienza a repartir su apoyo y el reemplazo de Galtieri por Vignone.
La guerra finaliza un 14 de junio con la rendición de la Argentina y el 1 de julio Galtieri es reemplazado oficialmente por Vignone. Un año y 4 meses más tarde de la asunción de Vignone, el 30 de octubre de 1983 se dan unas nuevas elecciones presidenciales, con el triunfo de la Unión Cívica Radical con la fórmula Alfonsín-Martínez con el porcentaje del 52%. El 10 de diciembre asume la presidencia la fórmula con la renovación de los miembros de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. El 14 de diciembre deroga la autoamnistía e inicia los juicios políticos contra los militares. El 15 de diciembre de 1983 crea la CONADEP, con el objetivo de esclarecer los hechos de la dictadura, entregar un informe del 20 de septiembre de 1984, donde participarían personalidades como Sábato y Maigide, y se crearía el libro Nunca Más. En 1984, Alfonsín envía al Congreso su proyecto de ley Musi para desmontar el aparato sindical. El 25 de julio se daría una consulta popular sobre el conflicto con Chile sobre el canal de Beagle, y el 29 de noviembre se firma el Tratado de Paz y Amistad, donde Alfonsín llama a crear el Grupo de los 8, donde estaría Argentina, Brasil, Uruguay, México, Colombia, Venezuela, Perú y Panamá, y por otro lado el Grupo de los 6, donde conformarían Argentina, México, Suecia, Grecia y Tanzania. Ya en el año 1985, el 24 de diciembre, Alfonsín crea por decreto 2446 el Consejo para la Consolidación de la Democracia. En junio se había dado el Plan Austral, con políticas de estabilización monetaria. Se haría una nueva moneda, el Austral, congelamiento de precios, salarios y jubilaciones, hubo aumento de tarifas, ahorros forzosos y renegociación de la deuda. En 1986, en diciembre, se da la ley del punto final, y en 1987, en Semana Santa, hay un levantamiento de los caras pintadas de los oficiales y suboficiales dirigidos por Aldo Rico. El 8 de junio se da la ley de obediencia debida. El radicalismo pierde las elecciones provinciales, lo cual acarrearía una intensificación del vínculo con el sindicalismo y llevaría al Plan Austral 2 y el Plan Primavera, donde Carlos Saúl Menem lanzaría su candidatura. En 1988 se da el tercer levantamiento de los caras pintadas, y en 1989, con la superinflación, una desaparición del mercado de capitales, desorden de cuentas públicas, renuncia de ministros de Economía, aumentos de tarifas de combustible, impuestos especiales y déficit por la deuda externa. El 14 de mayo, esto lleva a la renuncia de Alfonsín y se dan unas nuevas elecciones. Después de la renuncia de Alfonsín, el 8 de julio, triunfa el Partido Justicialista con el 47% de los votos, representado por el ex gobernador de La Rioja, Carlos Saúl Menem, y Eduardo Duhalde, donde asumirían con la mayoría de diputados y senadores, así modificando los miembros de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. En diciembre de 1989 comienzan los conflictos con el FMI. Hay corridas cambiarias, hiperinflación, se da el plan Bonex, hay un refinanciamiento de la deuda y mejoras de las reservas. Se da la renuncia de González como ministro de Economía y se designa a Domingo Cavallo. El 20 de marzo de 1991 se crea el plan de convertibilidad. En 1993, un 14 de noviembre, Menem y Alfonsín firman el Pacto de Olivos, donde se impulsarían un proyecto de reforma de la Constitución. No se modificarían las declaraciones, derechos y garantías. En diciembre, Menem y Alfonsín firman el Pacto de la Rosada, donde se crearía un núcleo de coincidencias básicas, temas habilitados para el debate y disposiciones complementarias. El proyecto de la reforma constitucional se da con la ley declarativa 24.309, donde 305 convencionales se reúnen el 25 de mayo de 1994 en Paraná y Santa Fe. Las principales modificaciones serían la creación de la figura del jefe de gabinete, mandato presidencial con un lapso de 4 años, posibilidad de la reelección
por un periodo consecutivo, eliminación del requisito confesional del presidente, aumento de senadores de provincia y cava a 3 representantes, mandato de senadores disminuye a 6 años, hay extensiones del periodo de sesiones ordinarias, se da el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, hay una Auditoría General de la Nación manejado por la oposición, se crea el Ministerio Público Fiscal, hay estatus especial del Capital Federal, capítulo Nuevos Derechos y Garantías y el rasgo constitucional de tratados internacionales sobre derechos humanos. En 1995, el 15 de mayo, hay unas nuevas elecciones presidenciales donde triunfarían Menem y Rukauf con el 50% de los votos. En 1999, en diciembre, en unas nuevas elecciones, triunfa Fernando de la Rúa junto con Álvarez, donde gana la alianza Unión Cívica Radical y Frepaso. Por primera vez en el siglo, Argentina llega al cuarto periodo democrático consecutivo. El 10 de diciembre de 1999 asume de la Rúa, donde redacta las 20 máximas para sus funcionarios. Manda al Congreso el impuestazo, reforma tributaria que disminuye la base imponible. Hay una reducción de salarios y jubilaciones. En marzo de 2001 renuncia el ministro de Economía Machinea y asume López Murphy, donde hay un nuevo plan de ajuste redactado por él mismo. Se daría la renuncia de Murphy porque rechazan el plan y asumiría Cavallo, donde se agudiza la crisis. Hay acusaciones de corrupción sobre los legisladores oficialistas y en diciembre Cavallo instauraría el corralito. El riesgo del país estalla y provoca las movilizaciones de 19 y 20 de diciembre, lo cual acarrearía con las renuncias de Cavallo y de la Rúa. Nuevamente, el país sufre una etapa complicada con represión, huelgas y paro. Durante los días 19 y 20 de diciembre del año 2001, durante la crisis, se da un hecho histórico, donde pasarían 5 presidentes. Rodríguez Sá decreta la suspensión del pago de la deuda externa para empezar la renegociación y a los 7 días renuncia y asume Duhalde. El mismo terminaría la convertibilidad llevando a $1.40 el dólar, la creación del plan Jefes y Jefas de Hogar para ayudar a acceder a empleo y alimentos y convoca a unas elecciones. En el año 2003, en las elecciones presidenciales, en segunda vuelta, quedan Menem y Kirchner, donde Menem se retiraría y triunfaría Néstor Kirchner, donde asumiría el 25 de marzo. Luego de su primer mandato, lo proseguiría Cristina Fernández de Kirchner en el año 2007. Luego de su primer gobierno, Cristina sería reelecta en el año 2011, donde luego la sucedería Mauricio Macri en el año 2015, consiguientemente en el año 2019 Alberto Fernández y por último en el año 2023, donde ganó las elecciones Javier Milei por el partido La Libertad Avanza. Así, damos por finiquitado este episodio número 7 del Estado autoritario hacia la crisis del 2001. Muchas gracias por habernos escuchado en este fragmento y recordá que el ingreso lo hacemos juntos. Si te gustó, seguinos en nuestra página de Instagram Junto por Derecho y también en nuestra cuenta de Spotify. Y si te sirvió, no dudes en compartirlo con tus compañeras y compañeros de cursado.